Niños, niñas, adolescentes, además de las defensorías. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos, especialmente en estos temas tan delicados cuando se trata de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Gracias. No, pues Jimena, a ustedes más bien gracias por la invitación y siempre es bueno conversar de temas relacionados a la niñez y adolescencia que le interesa seguramente a los televidentes. Así es, 12 de abril, más allá de todo lo que son las fiestas, piñatas, cumpleaños e hijos de famosos, hay una preocupación. Y una preocupante regresión y afectación a todo lo que son los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia, especialmente los derechos a la vida, a la integridad, a la igualdad, a la protección, la justicia, la participación y obviamente el cumplimiento de ese precepto constitucional de priorizar su interés superior, ¿no? Estamos viendo el incremento en los casos de infanticidios y violencia en todas sus formas, Marcelo. Sin duda es una preocupación ya de mucho tiempo atrás, ¿no? El tema de los derechos de los niños están ahí, son, digamos, visibles. Las autoridades, por lo menos públicamente, manifiestan su interés de ponerle atención y de mejorar las condiciones de vida de los niños. Señalabas antes de iniciar la entrevista de que tenemos normativa en relación a un marco amplio de protección de la niñez y adolescencia. Nuestra Constitución ha avanzado en relación a determinar mayor número de derechos que generen una suerte de que los niños encuentren una verdadera protección de parte de las autoridades del Estado. Pero el gran problema es el materializar esos derechos en las situaciones concretas y en la realidad de los niños, niñas y adolescentes bolivianos, porque vemos que permanentemente las instancias estatales en todos sus niveles, a nivel nacional, departamental y municipal, les cuesta cumplir con esos mandatos legales. Hablabas de una serie de derechos, ¿no? El derecho a la vida, ¿no? Seguimos frente a situaciones donde hay niños, niñas que sin ninguna explicación han aparecido muertos, niños que están afectados gravemente en su integridad física y muchas veces nosotros mismos somos los que encubrimos situaciones de violencia en entornos familiares cuando no denunciamos de que el vecino de lado permanentemente está golpeando o agrediendo físicamente a sus hijos, ¿no? Y los casos más graves donde la integridad emocional está claramente afectada y seguimos actuando en situaciones donde generamos bastante violencia emocional a los niños, a veces completamente imperceptible, ¿no? Entre algunos derechos que rescato como otros, ¿no? Tal vez estos son los que permanentemente conversamos, vida, integridad, pero hay otros derechos que están muy, muy olvidados por parte de las autoridades. La actual Constitución ha querido rescatar un derecho muy importante que es el de la participación de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, que es un mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La participación de los niños no es solamente que el 12 de abril se los convoque, por ejemplo, a un gobierno municipal a ser parte del consejo, que se nombren a los concejalitos, al alcaldito, ¿no? O que se lleven adelante entradas folclóricas para niños, ¿no? Son espacios que evidentemente son de regocijo, de alegría por el Día del Niño, pero eso no es en realidad el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes. La Constitución es muy clara en sentido de que los niños y adolescentes deben participar de manera activa en el ejercicio de sus derechos y que las autoridades asuman, ¿no?, un compromiso de escucha activa, de hacerlos presentes en la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué implica eso? Todos los municipios del país debían haber, por ejemplo, conformado sus comités niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ese es un mandato que está en el Código de la Niñez. Si hacemos ahorita cuentas de los 340 municipios que tenemos en el país, seguramente no hay ni el 10 ni el 15% de municipios que cumplen con ese mandato. ¿Qué implica el derecho a la participación? Que niños y adolescentes estén cerca de sus autoridades, que ellos puedan sugerir en relación a campos deportivos, espacios de recreación, mejorar espacios en temas de salud especializada en niñez y adolescencia dentro de sus gobiernos municipales, que los niños puedan acceder a una educación en espacios acordes a una educación con infraestructura que pueda
coadyuvar a las labores de enseñanza y la participación de ellos en mejorar infraestructura, ¿no? Actividades lúdicas, recreativas, culturales, que ellos sean partícipes de la administración pública, o sea, de la gestión pública, a partir de la opinión, ¿no?, que ellos tienen y que tengan una participación directa, ¿no? Nuevamente te reitero, Jimena, ¿cuántos municipios cumplirán con esa obligación? Yo te aseguro y te lo digo con claridad, de las 9 capitales de departamento, los 9 municipios más importantes, inclusive el del Alto, no hay comités niña, adolescentes como establece el código. Por lo tanto, el derecho a la participación, ¿no?, de estos está siendo relegado, y lógicamente si está siendo relegado desde el 2014 que tenemos este código, son 4 años donde no se respeta el derecho a la educación, no se cumple un mandato normativo. Lógicamente estamos vulnerando el derecho a la participación de niñas y adolescentes. Vamos a indagar por qué, si es falta de recursos o es una debilidad institucional responsable de garantizar estos derechos. Vamos a indagar. Ahora, el Código Niño y Adolescente asigna más responsabilidades, ¿no?, a las defensorías de la niñez, aunque no les garantiza recursos, jerarquización ni apoyo técnico para desempeñarlas, ¿o sí? Ese es un tema que permanentemente lo he estado cuestionando en distintos espacios, ¿no? Las defensorías de la niñez en el actual código han sido motivo de una serie de nuevas atribuciones y competencias, ¿no? El artículo que establece las atribuciones de las defensorías de la niñez, ¿no?, incluso sobrepasa la cantidad de letras del abecedario. Por lo tanto, tienen que empezarse a repetir doble A, doble B, doble C, ¿no?, después de haber terminado todas las vocales. Entonces, estamos hablando de una institución municipal que tiene amplias competencias en relación a la protección de la niñez. Pero bueno, se supone de que esas obligaciones que se le está imponiendo a las defensorías tienen que venir acompañadas de un presupuesto objetivo y razonable que pueda permitirle a estas instancias, a este servicio tan importante de protección a la niñez, que es el más cercano a los niños, niñas y adolescentes, porque debe estar en todos los municipios, para poder cumplir con cada una de ellas, ¿no? Sin embargo, digamos, a la inversa de lo que debería suceder, amplias competencias y lo que correspondería amplio presupuesto, ¿no? Por el contrario, estamos hablando de presupuestos reducidos, ¿no? Y si hacemos un análisis del presupuesto que le otorgan los gobiernos municipales a las defensorías de la niñez y adolescencia en la generalidad de municipios del país, vamos a ver que desde el 2014, ¿no?, la pendiente es a la inversa y la inclinación es más bien de reducir cada año el presupuesto. Entonces, lógicamente, uno dirá, ¿qué podemos pedirle a una defensoría de la niñez que tiene una alta demanda de casos, ¿no?, y que encuentra muy reducido su presupuesto para poder cumplir a cabalidad con tantas atribuciones que se le han otorgado en el actual Código Niña y Adolescente? Yo tengo un dato que de los 347 municipios del país, 100 municipios no tienen defensorías. Mira, Jiménez, es un dato más bien, yo te diría, medio positivo, porque ¿no? La información que yo tengo es incluso menor. Estamos hablando de que el 50% de los municipios no cuentan con defensorías de la niñez, y estamos hablando de que ese es un aplazo de los gobiernos municipales, no de unos cuantos años, sino desde el 99, si no es antes, es decir, hace aproximadamente 20 años que los gobiernos municipales tienen la obligación de implementar defensorías, y bueno, el dato que yo manejo es de que alrededor de 200 sí lo tienen. Entonces estamos hablando de que cerca de 150 no han implementado el servicio, pero también hay que señalar que de esos 200 que han intentado cumplir con esa obligación del código, ¿no?, en el 70% son defensorías que incluso tienen una persona que está encargada de todo el servicio. ¡Qué horror! O sea, sin duda es algo que nos debe preocupar, y ahí, bueno, la obligación también recae no solo en los gobiernos municipales, ¿no? Hay un ente rector, es el Ministerio de Justicia, claro, el que debe exigir a los gobiernos municipales de que implementen este servicio para que se protejan realmente los derechos de la niñez y adolescencia. Pero bueno, entonces ahí entramos en un círculo vicioso de que las distintas instancias no cumplen verdaderamente su rol, ¿no? Y la población permanentemente postergada y relegada es la de la niñez y adolescencia. El tema de la violencia contra la infancia, la niñez y la adolescencia es estructural, y se está convirtiendo en uno de los
más graves problemas para los derechos humanos en Bolivia, y pese probablemente debido en parte a su invisibilización por parte del Estado, Marcelo, la sociedad y los organismos internacionales, me atrevería a decir. Es penoso de que cuando pedimos datos estadísticos de atención de casos, por ejemplo, de las defensorías de la niñez en relación al derecho a la integridad, vemos que el alto índice está relacionado justamente a la afectación de la integridad física y emocional de niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Pero el problema está ahí donde tú señalas, en que los datos son elevados, pero no encontramos realmente cuál es el mecanismo que puede permitirnos que en gestiones posteriores esos índices puedan reducir. O sea, no hay la fórmula hasta ahora que encontremos para decir el año 2017, ¿no? Se ha reducido en un 20% la violencia en la niñez y adolescencia, ¿no? Cuando vienen las autoridades a comentarnos cómo es el resultado estadístico y el número de casos que han atendido, siempre la tendencia es aumentar. Entonces nos estamos equivocando, no estamos actuando de tal forma de que la niñez y adolescencia encuentre protegidos sus derechos y que la integridad no sea una de las situaciones donde más se vean afectados. Entonces a partir de eso no deberíamos quedar en pasar datos estadísticos, todos preocuparnos, algo deberíamos hacer, ¿no? Sino más bien cuáles son, ¿no?, las tareas concretas que vamos a realizar a partir de ahora para prevenir la violencia en la niñez y empezar a reducir los datos, ¿no? No significa que lo que tengamos que hacer ahora es, ¿no?, ante situaciones que se den, actuemos, ¿no? Claro. Está bien, convoquemos a los abogados que quieran gratuitamente defender a los niños, por ejemplo. Está bien, pero también... Pero que vengan preparados, pues. Es otro tema esencial. Porque si no los perjudicas, en vez de ayudar. Sin duda. Si no hay especialidad de estos abogados que muy noblemente quieren atender a un niño gratuitamente, ¿no? Si no hay la especialidad, podemos más bien desfavorecer en sus intereses, ¿no?, y llevar adelante procesos en el que no tengamos resultados positivos y quede simplemente en la buena intención. O sea, yo creo que debemos ya estar, o sea, deberíamos decir, estamos cansados de las buenas intenciones, sino más bien pensar en actuar de manera concreta y plantear de manera real cómo vamos a luchar con la violencia, ¿no? Y bueno, más adelante mostrar resultados efectivos en relación a las tareas que nos encomendemos. Precisamente, Marcelo, tú hablabas de las incidencias externas, reacciones coyunturales. De hecho, hasta ahora creo que no existe una política pública, ni un plan integral, ni una institución sólida para enfrentar los problemas de la niñez y adolescencia, lo que incide en que las normas elaboradas sobre la temática no obedezcan a una estrategia a largo plazo y se guían más por improvisaciones, creo. Otro gran problema y falencia, como tú lo señalas y lo visibilizas, ¿no?, está a partir de otra obligación que el Código Niña, Niño, Adolescente establece a las distintas instancias que deben enfocar su trabajo en materia de niñez y adolescencia. Hay un mandato del Código para que se elabore, por ejemplo, un plan plurinacional en relación a niñez y adolescencia, y de la misma manera tiene que bajar en los niveles departamentales y municipales. Evidentemente el gobierno central ha trabajado en ese plan plurinacional, pero ha quedado en un documento que no aterriza en la labor que realizan los que efectivamente tienen cercanía y competencias para atender a la niñez y adolescencia, tanto a nivel departamental, que son los servicios departamentales de gestión social, y a niveles municipales, las defensorías de la niñez. Entonces sucede exactamente lo que tú señalas, o sea, no hay políticas públicas claramente establecidas que puedan aterrizar en situaciones de defensa, protección concreta de la niñez y adolescencia. Los gobiernos municipales no les interesa elaborar una planificación específica en niñez y adolescencia. Te señalaba, el código obliga a que los municipios planifiquen específicamente el ámbito de la niñez y adolescencia de acuerdo a sus competencias. Nuevamente, hago el desafío a las autoridades de decir qué gobiernos municipales a nivel departamental en relación a capitales de departamento han cumplido con esa obligación. Lastimosamente, la planificación en niñez y adolescencia sigue respondiendo a una estructura general de planificación de los gobiernos municipales, como planifican el tema de infraestructuras, ¿no?, el tema de atención en otro tipo de temas de impositivos. O sea, no hay la intención de hacer una planificación que responda a
trabajar en políticas públicas a favor de la niñez y adolescencia que pueda aterrizar en situaciones concretas que realmente nos hagan decir, y que como no quisiéramos señalar, que las autoridades están realmente pensando ahora en serio en darle una verdadera protección a los niños, niñas y adolescentes. Como abogado especializado en temas de niños, niñas y adolescentes, más allá de todas las consideraciones señaladas, el sistema judicial existente promueve todavía la impunidad, promueve la revictimización de los niños, niñas, adolescentes que ingresan como víctimas a este sistema, las constantes declaraciones e interrogatorios a los que son sometidos, esas miradas adultocentristas de los operadores y los costos que supone para una familia sostener un proceso judicial, por ejemplo, Marcelo, ocasiona que se terminen abandonando los procesos. O peor aún, se lleguen a acuerdos entre agresores, los padres y madres de las víctimas, ya sea para no denunciar por miedo o represalias, porque el agresor es un familiar cercano, ¿no? Si el problema de la administración de justicia en general es preocupante, en materia de niñez y adolescencia es aún más, Jimena. No me canso de decir de que no puede, por ejemplo, una ciudad de La Paz no tener 2 jueces de la niñez y adolescencia, o 2 jueces de la niñez y adolescencia, o que la ciudad del Alto, que incluso en números estaría superando a la ciudad de La Paz, tenga una jueza. Una jueza de la niñez y adolescencia. Entonces, lo que tú dices, la carga procesal es enorme. El impulso procesal que le deberían dar los jueces de la niñez y adolescencia a estos procesos que llegan a sus juzgados no es una, digamos, una obligación para el juez. Si no es que la defensoría impulse el proceso, si no es que el abogado particular de ese niño vaya a generar que se lleven adelante las audiencias, pues el proceso va a quedar paralizado, ¿no? Se va a generar una suerte de impunidad. Lo que tú señalas, los acuerdos entre victimadores y víctimas, niños, niñas y adolescentes, es permanente en los mismos espacios de la administración de justicia. Entonces, si hablamos de un órgano judicial que tiene que administrar justicia, que tiene que generar una suerte de jueces especializados y el número necesario de jueces que puedan atender las diferentes causas que tienden a proteger los derechos de la niñez y adolescencia. Pero el ejemplo concreto, te digo, de La Paz es tan insuficiente, es tan precario, ¿no? Los equipos interdisciplinarios de los juzgados están incompletos permanentemente. La valoración que se le tiene que hacer a una niña que ha sido víctima de algún tipo de violencia tiene que esperar semanas para que pueda realizarse recién su evaluación, cuando en psicología los psicólogos saben de que esas evaluaciones e intervenciones tienen que ser inmediatas, ¿no? Entonces, el órgano judicial, la Administración de Justicia en Niñez y Adolescencia, pues está completamente relegada, ¿no? Aplazada en las labores que debe desarrollar. Por tanto, un niño que espera de que un proceso se lleve adelante donde su victimador sea sentenciado, donde se establezcan responsabilidades coherentes al daño que le ha ocasionado, que es lo que debería suceder, pues realmente es muy difícil que pase eso. Y los resultados, los índices que maneja el Consejo de la Magistratura de sentencias que se dictan por los juzgados de la niñez y adolescencia en tema de restitución de derechos son mínimos en relación a la cantidad de demandas que llegan a estos juzgados. Marcelo, te invito a la próxima semana, por favor. No termina abril y tú sabes que no hemos esperado un 12 de abril o una semana o un mes del niño para tocar estas temáticas. Te invito a la próxima semana para, por favor, profundizar en otros aspectos que se nos han ido y que obviamente tenemos que hablarlos de manera urgente. Te agradezco.